Veamos en Miqueas capítulo 1, versículo 15. Aún os traeré nuevo poseedor o moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulam. ¿Qué es Adulam? ¿Qué nos puede decir las Escrituras en cuanto a Adulam? Vamos a ver. ¿Qué significa esto en la profecía que tiene que ver con Miqueas? En Primera de Samuel, vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 10, dice lo siguiente: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Aquí vemos, repito, que huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y en el capítulo 22 vemos el destino que elige y lo que sucede desde allí. Vamos a ir, Primera de Samuel, aquí vemos que David anteriormente huye de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. El capítulo 22 de Primera de Samuel, versículo 1, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. O sea, aquí ya sabemos que Adulam es una cueva. Huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Entonces, el destino que eligió y lo que sucede desde allí es exactamente lo que vimos. David empezó con un pequeño grupo de personas fuertemente dedicados a Dios, cuyo lugar de seguridad fue Adulam. La diminuta compañía creció desde allí, desde aquella cueva. Creo que muchos conocen esta historia, pero no le estamos dando el significado quizás original en cuanto a decir que ese lugar, esa cueva, era un lugar donde casi se tendría el cuartel, digamos, general de David. Ahí es donde se impartían todos los procedimientos que David iba a generar. Dios contrastando dos grupos de personas, los de su propia iglesia y los tibios, dirigiéndolos a la gran tribulación, y el otro es la nobleza de Dios, quienes serán llevados a un lugar de refugio. Y esto lo dice el libro de Miqueas. Espiritualmente es Maresa, el lugar Maresa. Dice así, Miqueas, vamos otra vez a Miqueas, capítulo 1, versículo 15, dice así: aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa, la flor de Israel huirá hasta Adulam, huirá hasta la cueva, aquella cueva donde se va a perfeccionar el ejército de Dios, el lugar de refugio. Dice, el grupo será llevado a una cueva, son los habitantes de Maresa, que significa, escuche bien lo que significa, por eso la importancia de los nombres, más en las profecías para poder saber, es cúspide o lugar principal. Ahora bien, vamos a explicar un poquito, desde aquí en pantalla he recopilado un poco de la historia de Adulam, que he sacado en libros y que tienen que ver con esto: ciudad, cueva, arquetipo, tipo, o sea, tipo de cueva, lugar cerrado, una de las ciudades reales de Canaán, integrada más tarde a la tribu de Judá. Vamos a ver a Josué, sin descuidar Miqueas. Vamos a ver a Josué, capítulo 12, versículo 15. Josué 12, versículo 15. El rey de Libna, otro el rey de Adulam, otro el rey de Maceda, otro el rey de Bet-tel, otro el rey de Tapúa, otro el rey de Efe, otro, y así continúa la lista. Está hablando de los reyes derrotados por Josué, pero aquí vemos que habla
del rey de, el versículo que habíamos leído, 15, el rey de Libna, otro el rey de Adulam. Este mismo estudio lo vamos a ver en la sección del mensaje fiel, lo puedes bajar en la sección estudio, y yo te voy ahí diciendo ahora, ¿no?, en los textos que se encuentran, identificada con ahí el Ma, que mantiene similitud con el Adulam. Más interés tiene la cueva de Adulam que la ciudad por haber sido un cuartel, como hablábamos hoy, general de David. En aquel lugar hay unas formaciones de limolita en las que se hallan extensas excavaciones, una de las cuales pudo haber sido la cueva en la que halló refugio David. Toda la familia de David descendió de los montes de Belén a él. Primera de Samuel, vamos a ver Primera de Samuel, creo que lo hemos visto, el capítulo 22:1. Primera de Samuel, si lo vimos, bueno, vamos a volver a verlo. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Bueno, esto lo habíamos leído, pero también lo podemos volver a leer aquí, ¿no?, para darnos cuenta un poco. El lugar tradicional es una cueva en Wadi Kureitum, en la zona oriental de Judá, llegándose a ella por un estrecho sendero que podía ser defendido con suma facilidad. La cueva es muy grande. Diferentes autores que han visitado estos lugares abogan por esta u otra cueva como la verdadera. Además de sus parientes, se unieron con David, esto es importante, todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Muchos, seguramente seremos llevados a Adulam en forma espiritual, por supuesto, en esos lugares de protección. Y aquí hay mucha otra característica de Adulam que podemos leerla luego, si usted baja el estudio, en la sección estudio del mensaje fiel. Pero vamos a ir a Apocalipsis 12, que tiene que ser también como una llave de la profecía en cuanto a todo. Nosotros estamos abriendo con distintas llaves la profecía en cuanto a lo que ocurre con esos restos de divinidades, con aquellas cosas que hoy están siendo llevadas a cabo por líderes que están subidos a una cuestión que no tiene nada que ver con la deidad.